vimos que si somos verdaderamente honestos, debemos de decir que el Evangelio o el camino en sí mismo del Evangelio no es fácil, es difícil. Más que por las circunstancias, es por que debemos de morir todos los días. Nosotros debemos de menguar, dice la Biblia, para que Él crezca. Y es un proceso de ir dejando de lado nuestra antigua naturaleza, tomarnos de la palabra de Dios, hacer la vida. Y sin duda, somos confrontados con eso. O sea, el que aquí diga que su vida cristiana es fácil, ay, hermanos, me imagino que a lo mejor no está en el camino. Porque vivir el camino del Evangelio es morir. La mayor lucha no es contra demonios, ni contra espíritus inmundos, ni contra el diablo mismo. La mayor lucha es con mi yo. Hoy la gente quiere ver demonios y quiere pelear con el enemigo. Si estamos todos desarmados, si no fuera por Cristo, nosotros debemos de entender que nuestra lucha interior es muy fuerte. Esa es la verdadera guerra espiritual. Todo lo demás, nosotros no tenemos ninguna chance. Es Cristo, el vencedor y el ganador. Nosotros simplemente sus hijos y dependientes de Él. Es por eso que debemos de entender que al comprender y al ser honestos, al decir que la vida cristiana no es fácil, tenemos que reconocer urgentemente que sin Dios nosotros no podremos vivir el Evangelio. Sin su gracia, sin su Espíritu Santo en nosotros no podremos permanecer. Y la Biblia dice que el objetivo del Evangelio, el objetivo del cristianismo no es tener tiempo en la iglesia, el objetivo es permanecer. El día que venga el Señor nos encuentre esperándole. Ese es el objetivo del Evangelio. Nosotros no sabemos cuándo moriremos, ni sabemos cuándo vendrá el Señor. Pero el objetivo del Evangelio es que tú y yo, cuando muramos o cuando venga el Señor, estemos listos para irnos con Él, esperando al Señor. Hoy vamos a ver otro problema que tenemos que hablar con toda honestidad. Este problema surge sin duda por falta de madurez. Es más, veremos que la mayoría de las declaraciones que haremos durante esta serie son declaraciones que vivimos en base a procesos de la vida cristiana. La falta de madurez en el cristiano provoca que muchas cosas nos peguen más duro que cuando somos maduros. La madurez es en realidad lo único que nos permite permanecer en Cristo a pesar de todo. Porque la madurez es resultado del conocimiento de la palabra y de la práctica de la palabra. Entonces las experiencias me permiten irme afirmando en Cristo, y eso es a lo que se le llama vivir llenos del Espíritu Santo. Es cuando yo comprendo mi necesidad de Dios, pongo a los pies del Señor mis necesidades, mis debilidades, a través de su palabra le conozco y Él me guía y yo lo obedezco. Fíjense, es interesante darnos cuenta que durante muchos años se hablaba en la iglesia que la adoración es la música. Y la gente creía que el único tiempo de adorar a Dios era el tiempo de la música. Pero en realidad no, la adoración a Dios es obedecer a Dios. Eso es adorar a Dios. Yo puedo cantar muchos cantos acá y podemos tener una música, pero si no adoramos a Dios con nuestra obediencia, con nuestra vida, no tiene sentido, solo música. Por eso incluso tú te vas a encontrar con artistas cristianos. Fíjate, artistas cristianos que pueden tocar muy bien, pero su vida difiere del Evangelio. ¿Por qué? Porque son artistas. Un verdadero adorador incluso puede ser alguien que no sea músico. Un verdadero adorador no es el que canta. El verdadero adorador es el que vive el Evangelio, obedece a Cristo. Ese es un adorador. Todos pensamos que David era adorador porque tocaba el arpa, ¿no? No, David era adorador porque obedecía a Dios. Es más, el periodo cuando él mandó a matar al esposo de esta mujer con la que él se metió, ¿se acuerdan? Urías Eteo. Dice que él mientras cayó, en vez de obedecer a Dios, se apartó del camino. Dice, mientras cayé se envejecieron, dice, mis huesos. Sentí que me moría, que me secaba. Entonces, al entender esto, necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. Es por eso que la madurez es el tiempo en el cual el hombre comprende su necesidad de Dios y es inquebrantable respecto a sus parámetros. Es por esto que algunos que estamos en un proceso de madurez y hemos madurado, escucharemos algunos temas estos domingos que para nosotros son temas que ya vivimos. Para otros que están madurando, son temas que están viviendo. Y para otros que están recién llegando, son temas que vivirán. O sea, sin duda,
ninguno de nosotros está exento a estos procesos. Ahora, lo que vamos a hablar hoy fue algo que me ocurrió a mí hace muchos años. Yo sé que también a algunos de ustedes le ha ocurrido y a algunos de ustedes les va a ocurrir. Sobre todo cuando uno vive procesos de desilusión, cuando estás solo, cuando las personas te fallan, cuando están todos en contra y crees que el único que está contigo es Dios, y sin duda eso es verdad. Dice la Biblia que aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice, con todo el Señor me recogerá. O sea, Él es el único que va a estar incluso en los momentos más complejos de la vida. O por lo menos a mí me pasaba que me daban ganas de irme lejos, de comprarme una casita allá en Chiloé. Una vez que visité, me gustó, dije, allá me compro un terrenito, no son tan caros. Y allá me voy lejos, vivo el Evangelio lo más puro posible con mi familia, pero dejo de lado a las personas. Cuando sufrimos desilusión, sin duda, tenemos este proceso, este tiempo. Y el problema de este tiempo, lo vamos a ver algunos, que si usted lo está viviendo, la palabra de Dios es muy certera respecto a eso. Si usted no lo ha vivido, lo vivirá. Porque en el Evangelio hay desilusión de las personas. Por algo muy simple, somos seres humanos. Y qué triste, ¿no? Es cuando sabemos que somos seres humanos. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos con mi familia desde México, llegamos a Chile con la pasión de decir, vamos a ir a predicar a los perdidos, a salvar a rescatar a los perdidos, a salvar a los de afuera, todos los que están perdidos, vamos a hablarles del Evangelio. Y llegamos a la iglesia y dijimos, vamos a ver con cuántos podemos hacer esta labor de rescatar a los perdidos. Pero estábamos en la iglesia y nos dimos cuenta que los perdidos no estaban afuera. ¿Sabes dónde estaban? Adentro. Y eso pasa en la iglesia hoy. La gente habla de los perdidos, los perdidos, los perdidos. ¿Y sabes dónde está la mayoría de los perdidos? Adentro. Por algo muy simple, porque están convencidos de que son salvos y no lo son. Porque su vida, su fruto no muestra a Cristo, muestra su carne. Evidentemente no hay una obra redentora de Dios ahí. Y tú anhelas ir por los perdidos, pero cuando te das cuenta que los perdidos son los que están adentro, ¡wow! ¡Qué fuerte es eso! Porque hay mucho trabajo. Cuando yo pensaba en esto, yo consideraba hacerme una palabra que tuve pegada un tiempito, ermitaño, irme lejos, andar solo, olvidarme de todos los planes que uno tiene y comenzar a vivir tu vida aislado de las personas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, lo que yo llamo de algún modo el síndrome del cristiano ermitaño o del cristiano llanero solitario. Y debemos entender todos que la vida cristiana es muchísimo más que pasar algunas horas un domingo en la iglesia. Es mucho más que tú vengas y te dispongas a estar algunas horas aquí. A nosotros como pastores nos gustaría que no faltaras ningún domingo, porque nuestra intención no es ver una iglesia llena de gente, sino que nuestro llamado y preocupación como pastores es que ninguno, escúchame, ninguno de los que Dios nos ha entregado se pierda por ignorancia o por necedad, sino que todos a los que Dios nos ha dado busquen a Dios, le conozcan, le amen y le sirvan. Pero sin duda hay momentos donde hay circunstancias adversas. Hay enfermedad, hay algunos de ustedes que tienen turnos en el trabajo, lo cual no es lo mismo a los que se ofrecen voluntariamente para trabajar los domingos, no es lo mismo. Pero hay algunos que tienen que cumplir turnos. Incluso todos nos merecemos por lo menos un fin de semana de vacaciones, poder salir. Esto es válido. Hay tiempos de fuerza mayor donde no puedes estar con nosotros y es comprensible, pero debería ser para todo cristiano, lo más importante en nuestra vida es estar el día del Señor, en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, con la iglesia del Señor, para que Él nos hable, para adorar su nombre juntos, para entendernos, para comprender que hay otros hermanos que se esfuerzan y que valoran también la enorme bendición que tenemos de poder reunirnos con libertad. Tenemos un privilegio de poder congregarnos. En este lugar, hermanos, hay personas que viven las mismas pruebas,
las mismas luchas, las mismas tentaciones. Y la mayoría de nosotros batallamos todos los días. Hay gente que tiene enfermedad. Y sin lugar a dudas, el único lugar donde podemos estar hombro con hombro y compartir de nuestros triunfos y derrotas, de nuestros recursos y nuestro tiempo unos con otros es la iglesia. Pero mira, quien es maduro, esto no es tema. Congregarse, pues, pastor, ¿para qué me habla de yo? Lo sé, estoy claro. Pero no todos tienen eso claro. Hay algunos que batallan con congregarse. Yo he escuchado las excusas más sorprendentes. No te imaginas. No, es que la uña del dedo chico, es que el cuello. ¿Serio? No, es que estoy cansado, es que estoy estresado, es que no tenía gel para peinarme, así cosas. Es que me cortaron el agua, ¿y cómo voy a ir, pastor, así? Excusas. Fíjese, excusas simples. Porque mucha gente ve la iglesia como un estadio de fútbol, donde la gente va y hay algo en común que nos une. Cuando tú vas a un estadio, ¿qué es lo que te une? El equipo. Sí, pues si a ti te gusta un equipo que no juega, no vas, ¿verdad? Pero si te gusta el equipo que juega, vas. Y todos están ahí en el estadio, asisten los domingos, la gente se reúne con un fin común, ver un equipo, todos gritan a favor del equipo, se visten del mismo color, todos saltan, cantan y hasta es contagioso. Cuando los equipos van a salir a la cancha están todos ahí cantando, tú ni entiendes lo que dicen. Hasta le preguntas al del lado. No, dicen sale oh, sale oh. Ah, ya sale oh. Uno decía cualquier cosa, no se entiende nada. Y ahí están. Y tú te contagias y se mueve el estadio. Si no te mueves, se mueve igual el estadio. Ahí estás. Es contagioso. Pero cuando termina el partido, mira, cada uno se va a su casa, nadie se acuerda de quién tenía a su lado, la vida del otro no le importa a nadie, no le interesa a nadie ir a convivir a un estadio. Solo la gente se va a distraer. Así hay hermanos en la iglesia, que solo vienen a la iglesia a distraerse. Porque no hablan con nadie, no se meten con nadie, no se involucran con nadie, llegan después de que empezó el culto y se van antes de que termine. Estos hermanos, sin duda, tienen un concepto tan bajo de la iglesia. Porque la iglesia es muy distinto a todo eso, es una comunidad diferente. Aquí no venimos, nos vemos, cantamos y cada quien para su casa y nos olvidamos del otro. No es así. Eso, hermanos, es una mentira de Satanás. Ver la iglesia desde esa perspectiva. Si tú ves la iglesia como un lugar donde entretenerte, distraerte y venir solo un rato, es un engaño. Estás equivocado y estás perdiendo tu tiempo. Satanás sabe que mientras menos te congregas y más te aísles, es más fácil engañarte. Es más fácil hacerte presa de sus mentiras. En cambio, si tú te rodeas de otros creyentes que te recuerdan las verdades del Evangelio una y otra vez, ¿qué puede hacer Satanás? ¿Te podrá engañar? Es por eso que debemos de entender que necesitamos de otros creyentes. Necesitamos participar activamente de la iglesia. Necesitamos involucrarnos en las actividades de la iglesia. No podemos estar aislados, no podemos estar alejados, no podemos vivir siendo indiferentes a lo que la iglesia es. Pero esto no es una iniciativa que debe de tomar otro por ti, sino es una iniciativa personal. Todos nosotros debemos de tomar la iniciativa de ser parte de la iglesia. Nosotros en nuestro discipulado que tenemos base, tenemos un tema que le llamamos fomentar la comunión. Es que todos nos involucremos mutuamente. Pero incluso cuando tocamos ese punto, expresamos de que tenemos que tener sabiduría de Dios para ser amigos en la iglesia. Mira, yo les predicaba en Año Nuevo que para ser amigos en el mundo se requiere solo afinidad. Pero para ser amigos en la iglesia, ¿sabes lo que se requiere? Que el otro sea lleno del Espíritu Santo. Por lo menos yo soy exigente en eso. Imagínate involucrarme con alguien que no ame al Señor y considerarlo mi amigo para que cuando yo tenga problemas,
¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué consejo le puedo pedir? Si no es un hombre que vive el Evangelio. ¿Cómo nos vamos a involucrar con personas en la iglesia solo por afinidad? Así es el mundo. Nosotros acá vamos a tener relación con las personas, pero debemos de buscar quién vive el Evangelio. Mira, porque el mismo Evangelio se le expresa a todos, pero no todos viven el mismo Evangelio. Es por eso que la sabiduría de Dios es necesaria para ser amigos, conocidos, establecer relaciones basadas en Cristo. Escúcheme, nuestras relaciones personales en la iglesia deben de estar basadas en Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad. Ocuparnos de los asuntos de los demás por amor a Cristo. Evidentemente yo amo al Señor, pero también amo al hermano. Y muchos dicen, no hermanos, tenemos que amar al otro, como la palabra nos enseña, para que nuestras amistades y relaciones estén basadas en el Señor. Y esa responsabilidad de ocuparnos de los asuntos de los demás, de velar de los asuntos de los demás, no se trata solo de relacionarse o andar de metiche en la vida del otro, sino que entender que mira, cuando tú vienes a la iglesia y a lo mejor te sientas al lado de alguien que no conoces, yo te puedo asegurar que a lo mejor le ha pasado esto. Dios pone en tu corazón a alguien. Y tú no sabes por qué tienes a esa persona en la cabeza. Y hay algunos de ustedes que me han dicho, pastor, ¿sabes qué? El otro día saludé a tal hermano y no me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Qué crees que tenemos que hacer los creyentes? ¿Cuál es el paso primario? Orar. Si Dios pone a alguien en tu corazón es para que ores por él, no para que sepas su vida o sus problemas. Es para que ores por él. Si estás en tu momento de oración y Dios pone a tu jefe ahí, no reprendas al diablo. ¡Sale, Satanás! No, Dios tiene un propósito y un plan contigo. Debemos de aprender a discernir, a entender que se trata de orar, establecer lazos de sana amistad y compartir con quienes vemos a nuestro alrededor. Pero ahora, si lo vemos desde esa perspectiva bíblica, ¿es fácil? Sin duda no. Porque para yo poder establecer lazos en la iglesia, yo debo de conocer al Señor. Debo de morir a mí mismo todos los días, debo de ceder y debo de abrir mi corazón para compartir con otros. Debo de quitarme las máscaras y debo de invertir tiempo, sinceridad para con los demás. Mire, todos necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo y para vivir esta vida cristiana necesitamos de los demás. No existe nadie que pueda decir que no necesita a nadie. No hay nadie lo bastante hábil, ni inteligente, ni valiente, ni esforzado, ni trabajador, capaz de vivir su vida cristiana sin el ministerio del cuerpo de Cristo. Nunca podremos ayudarnos si no estamos unidos unos con otros, si no hemos sido honestos unos con otros, si no podremos comprender esta necesidad, si no somos honestos con Dios, de decirle qué circunstancias que necesitamos compartir con otros. Creeremos que podemos seguir adelante solos. Y eso, hermanos, es un suicidio. Si tú fueras un cristiano honesto hoy y te acercaras a mi esposa y a mí y nos dices, pastor, mira, honestamente yo no necesito a otros creyentes. Creo que es bueno congregarse regularmente, pero siendo honesto no creo que necesito de mis hermanos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Aquí lo importante no es lo que yo creo. No es lo que yo pienso, es lo que la Biblia expresa. Y la respuesta bíblica está en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vamos a irnos moviendo por el capítulo 10 del libro de Hebreos. Y esta es la urgencia que tiene el cristiano. Por eso les decía, a veces pensamos que podemos vivir una vida cristiana alejados de los demás, aislados de los demás. Pero la Biblia expresa todo lo contrario a esto. Dice Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Si tú crees que no necesitas congregarte, y tú crees que no necesitas a otros congregantes en tu vida, tendríamos que quitar este texto de la Biblia. Si tú consideras que el congregarte es una opción, tendríamos que quitar este texto. No sabemos quién escribió esta carta a los hebreos. Pudo ser Lucas, otros creen que pudo ser el apóstol Pablo, otros también piensan que puede ser Silas. No está explícito quién escribió la carta de Hebreos, pero los estudiosos creen que esta en sí no era una carta enviada, sino que era un sermón. Y este sermón fue tan impactante que se convirtió en carta. Sin duda, quien la escribió fue un hombre plenamente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Fuera como fuere, una carta o un sermón se transcribió y se estableció en la palabra de Dios para que la iglesia no lo olvidara nunca. Esta carta se llama Hebreos porque fue escrita a un grupo de judíos convertidos al cristianismo. Y ellos estaban sufriendo una persecución terrible. Los primeros perseguidos fueron los judíos que se convirtieron al cristianismo. Este grupo de hermanos estaba viviendo altos grados de sufrimiento. Una persona puede decir, pastor, pero yo soy previsor para el sufrimiento. O soy muy organizado. O yo tengo, pastor, un buen seguro médico, así que estoy en paz. Tú puedes considerar que puede ser un hombre con muchas capacidades, profesional. Hasta hay algunos acá que son maniáticos del trabajo. Puedes enseñar y puedes guiar a tu familia de la manera más correcta posible, pero la palabra de Dios nos advierte que todos, absolutamente todos en algún momento de la vida, a pesar de todo lo anterior, tendremos momentos de sufrimiento. Y esa es una realidad del creyente. Todos los que creen en Cristo y están dispuestos a vivir el Evangelio, debemos de considerar que el sufrimiento es parte del Evangelio. Muchos cristianos luchan contra esto. Yo he visto oraciones de hermanos que oran contra los sufrimientos, contra las pruebas, que oran por años de bendición y no por años de adversidad. Y declaran años y años y dicen y creen y hablan. Pero evidentemente la Biblia nos habla de que todos los cristianos viviremos sufrimiento. Tendremos que batallar contra el sufrimiento. Y no orar que Dios nos quite el sufrimiento, sino que Dios nos dé fuerza para resistir. Porque la Biblia dice que el sufrimiento en muchos grados es enviado por Dios para el cristiano que pone su mirada en Cristo. Evidentemente, ahora que estudiemos y veamos el sufrimiento que tenían los hebreos, es incomparable al que tenemos hoy nosotros. Pero tal vez en la familia tenemos persecución y sufrimiento, en el trabajo, tal vez tenemos necesidades económicas, físicas, enfermedad, etc. Pero la realidad del cristiano, en algún momento de su vida, siempre vivirá etapas de sufrimiento. Dios permite que el cristiano sufra. ¿Por qué? Vivimos en un mundo caído. Y ese mundo caído que está en oposición a Dios. Y aún incluso los que tenemos a Cristo podemos decir que tenemos sufrimientos. Es más, muchos creyentes experimentaremos sufrimientos que no tienen los del mundo. Nosotros tenemos un enemigo que debemos de considerar. Y en la iglesia a veces se olvida eso. Satanás, dice la Biblia que él no descansa. Y está buscando todos los días y todas las noches, a cada minuto, a creyentes que estén en un alto grado de susceptibilidad y de debilidad para tirarlos. Porque él sabe que los del mundo son de él.
Ahí los tiene en su mano. ¿A quién quiere destruir Satanás? A los que dicen que son de Cristo. Entonces es seguro que dentro de este grupo de creyentes, que yo les digo de los hebreos, que sufrían persecución, habían verdaderos hermanos y también habían falsos creyentes. Hombres que no eran sinceros, que no eran honestos. Tal vez les gustaba un poco la idea esto del evangelio, pero no compartían el costo. Algunos los llevaban a congregarse, como algunos acá también. A otros les gustaban las actividades de la iglesia, cantan bonito, me gusta la convivencia, el gourmet hacen ricas cosas. Pero en sí, el evangelio no les es importante ni interesante. Mucha gente en las iglesias no ha nacido de nuevo y asimismo, dentro del grupo de los creyentes, en los hebreos, habían genuinos y falsos hermanos. Esto también es parte del evangelio. Y Dios vio que en medio de la persecución los hermanos tenían una gran batalla diaria. ¿Sabes cuál era la tentación de los hebreos? Apartarse. Ellos tenían una tentación constante de apartarse del cristianismo porque sufrían persecución. Era real y difícil de soportar. Y la opción que tenían para no sufrir persecución era apartarse. Ahí mismo en Hebreos 10:32 nos habla de los sufrimientos de los hebreos. Y esto es importante contextualizar porque a veces leemos estos textos de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre y lo tomamos de una manera tan liviana, pero no entendemos el real valor que tienen esas palabras. Dice Hebreos 10:32, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, aquí está hablando después de nacer de nuevo y conocer la palabra de Dios, dice después de que Dios abrió tus ojos y comprendías que eras salvo por medio de Cristo, sostuvisteis, dice, gran combate de padecimientos. Fíjate, antes de conocer a Cristo no tenían problemas. Y ahora conocieron el evangelio, nacieron de nuevo, Cristo llenó sus corazones y ahora dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Esto quiere decir, después de que pusieron su confianza en Jesús, no antes, vinieron padecimientos. Una frase que tiene pegada la iglesia hoy, Dios va a solucionar todos tus problemas, ¿no? Ven a los pies de Cristo, Él va a arreglar todos tus problemas. Los hebreos dicen, mira, antes de conocer a Cristo ustedes tenían problemas, claro, pero cuando vinieron a Cristo, ahora tienen más. El que nace de nuevo en verdad, sufre padecimientos. 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. El escritor les dice, ustedes, después de que conocieron a Cristo, les pusieron en ridículo y les golpearon públicamente. Por causa de Cristo. Y por otra dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice, otras veces ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Qué impresionante es que después de que ellos confiaron en Jesús, la comunidad judía los rechazó, los ignoró, les quitó todo derecho social, porque ellos al ser judíos de raza tenían derechos. Por creer en Dios solo de la manera de como los judíos lo creían, que aún esperaban al Mesías y ahora ellos decían, no, el Mesías ya vino, ya estuvo aquí. El costo de ellos no era tan solo reunirse en una iglesia, el costo de ellos era que socialmente les quitaran todo derecho social por pertenecer al judaísmo les era extirpado. Asimismo, sus familiares los daban por muertos. Si tú en ese tiempo eras judío y reconocías que Cristo era tu Señor, te daban por muerto en tu familia. No había ni heredad, ni tampoco te consideraban en su genealogía, ni tampoco te consideraban en su aprecio como familia. Te quitaban, te daban por muerto. Consideraban que te habías muerto para ellos. 34. Porque de los presos también os compadecisteis. O sea, sufrieron los que fueron metidos a la cárcel.
Dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Wow. No tan solo los golpeaban en la calle por Cristo, no tan solo se burlaban, no tan solo los daban por muertos sus familias, no tan solo los despojaban de todo afecto, de todo bien social, sino que además de eso los metían a la cárcel. Y además de esto, a familias enteras con hijos los despojaban de sus bienes. Les quitaban sus casas, sus propiedades, todo lo que tenían. ¿Qué harías tú si acá se estableciera así una ley? Se vaciaría la iglesia. Porque por todo lo que has luchado, que un día a otro te lo quiten, solo por servir a Cristo. Entonces ellos tenían dos opciones, o perderlo todo y seguir a Cristo, o obtener todo y dejar a Cristo. Nosotros a veces tenemos un pensamiento respecto al congregarnos de manera tan simple y tan baja, tan vana, que consideramos que es una opción congregarse. Yo cuando estudiaba este libro de Hebreos me impactó tanto porque podía imaginarme a familias que llegaban con los apóstoles y les decían, ¿sabes qué? Por Cristo lo perdí todo, literal. No tengo casa, no tengo bienes, no tengo nada, apóstol Pedro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Tienen un lugar para nosotros? No tenemos nada, absolutamente nada. Los padecimientos de nuestros hermanos eran por la causa de Cristo. Fíjate, a ellos no les quitaron sus propiedades y sus bienes porque debían al banco, ni porque hicieron malas inversiones. No fueron desechados por sus familias por ser groseros, altaneros, no fueron golpeados por ser gente que se involucraba en pleitos, ni personas atrevidas. No fueron metidos a la cárcel por delitos sociales ni morales. No fueron despreciados por las personas por ser inmorales o perversos. Fueron despojados, despreciados, golpeados, encarcelados, asesinados por causa del Evangelio. Había hace algún tiempo acá un ministerio que se llamaba algo como eso, porque era gente socialmente opuesta al sistema. Pero eso no es de Dios tampoco, sin duda. Porque si Dios transforma tu interior, ¿qué va a transformar? Tu exterior, pues sí. Todo viene junto. Porque Cristo transforma las vidas del creyente. Y si te transforma externamente, es la mayor muestra de la obra de Cristo. Porque ¿quién puede ver lo que transformó en ti, en tu ser? ¿Alguien lo puede ver? Dices, no, yo soy buen cristiano. ¿Cómo lo sé? Si mis conductas son en oposición al Evangelio. El verdadero cristiano es el que ha sido transformado en su interior. Y su exterior, ¿a quién muestra? A Cristo. Esos hombres y mujeres fueron despojados, despreciados, golpeados, encarcelados y asesinados por causa del Evangelio. Todo por creer que Jesús es Dios. ¿Se pueden imaginar esto? ¿Podemos llegar a sentirlo de algún modo? Ese era mi plan hoy. Tratar de que ustedes comprendieran esto, hermanos. Porque esto es muy grande para comprender. Es muy difícil de entender porque nosotros vivimos en una sociedad occidental tan facilista, que nunca podremos ponernos en el lugar de ellos. Imagínate, tal vez ellos se retractaban de creer en Jesús, les regresaban su posición social, sus propiedades, sus cosas, hasta su honra familiar. Y esto era una gran tentación. Era una gran tentación. Es por eso que verlo desde nuestra comodísima posición es un error. Tenemos que ponernos en el lugar de ellos, la iglesia primitiva, que pagaba un altísimo costo por creer en el Evangelio de Jesús. Un altísimo costo. Nosotros, hermanos, ¿qué costo pagamos? Si no entendemos que el Evangelio tiene un costo y no conocemos cuál es, nunca comprenderemos de qué se trata el Evangelio entonces. Es muy probable que muchos no querían pagar este costo que veían en sus hermanos. Veían que mientras más buscaban de Dios, se incrementaban las luchas. Mientras más llenos del Espíritu Santo estaban, más problemas tenían.
Mientras más obras hacía Dios en los corazones, había una mayor persecución. Los hermanos veían que a veces de su misma congregación había gente que estaba presa, gente que estaba golpeada, despojada de lo que tenían, abusados socialmente de todo lo que ellos poseían. La tentación era grande. Por eso los que permanecían eran aún más valiosos para Dios. Y yo no soy súper franco. Yo cuando estudio de la iglesia primitiva y me pongo al lado de ellos, porque nosotros venimos de una generación donde nos dijeron que nos van a dar corona de oro y vamos a sentarnos en tronos y llenos de perlas y de piedras preciosas en la cabeza. Hermanos, mira, ante ellos, ¿qué merecemos nosotros? Yo creo que para esta generación, si hay una bodega llena de escobas para barrer el cielo, es grandioso. Porque el costo que pagamos nosotros, la mediocridad con la que vemos el Evangelio, nuestra banalidad de vida, hermanos, de verdad, cuando a veces ustedes me dicen, no vine, pastor, porque no tenía gel, ¿sabes lo que? No lo entiendo. Otro día, pero pastor, compremos de gel en el hermano. Es que no se trata de eso. Mira, se trata de lo que hay en el corazón. Pero para ir a trabajar, si no tienes gel, no, jefe, no vine, no tenía gel. Despedido, fuera. Si nosotros no tuviéramos un Dios tan misericordioso, ¿qué sería de nosotros? Y este es el tema principal de los hebreos. Que ellos supieran que Cristo es más grande que cualquier ángel, sacerdote o institución del antiguo pacto. Quería el escritor que ellos tuvieran una fe tan grande que al ver la adversidad del presente tuvieran su esperanza en lo que venía. Tuvieran su mente y su corazón en las promesas de Dios. Ellos vivían bajo la ley, establecidos bajo parámetros y ritos. Pero cuando vino Cristo, todo cambió. Y eso es lo que les dice el escritor. Hermanos, dice, ya no necesitan hacer lo que hacían. Ahora solo deben de poner su confianza en Cristo. ¿Y qué significaba poner la confianza en Cristo para los hebreos? Perderlo todo. Mira la pregunta que te voy a hacer. Si acá en Chile nos pasara eso, ser cristiano significaría perderlo todo. Ni me respondas, porque del dicho al hecho, ¿qué estarías dispuesto a hacer? ...35... de Hebreos 10. Mire, por causa de todo lo que viven, dice el escritor, por causa de todo lo que están viendo y están padeciendo, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esto quiere decir, vale la pena sufrir por el Evangelio. El escritor les dice, no regresen al judaísmo. El judaísmo no salva. Hoy día nosotros vemos, yo tengo un montón de conocidos que se hicieron judíos. Judíos. Más jodidos que judíos. Judíos. Y ahí escriben Mesías. ¿Qué? ¿De dónde salieron? El mismo escritor dice, el judaísmo ya no salva. Y esto responde a una gran pregunta. Todo judío que no reconozca que Cristo es su Señor, se va a perder. Para los que creen que es un pueblo que puede hacer lo que quiera y que Dios les tolera todo, no es cierto. La gracia, Cristo estableció un cambio para el futuro. Antes de Cristo estaba la ley, y por medio de los ritos de la ley era la única manera para acercarse a Dios y pedir perdón y tener perdón de pecados. Pero con Jesús, y después de Jesús, para todos por igual es la salvación de Dios. Esto no exime o no nos exime de pensar que sin duda en un futuro el Señor cumplirá sus promesas para con Israel. Pero todo hombre que cree en Jesús es salvo. Por eso la Biblia dice, ya no es
judío ni griego. Para todos la salvación es equivalente por medio de Jesús. Por eso dice, por causa de lo que ustedes están viviendo, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesitamos entonces paciencia, porque cuando vivimos momentos difíciles y de adversidad, vemos las promesas de Dios muy lejanas. Cuando estamos viviendo enfermedad, ¿cómo vemos la salud? ¿Sí o no que hoy cuándo me voy a mejorar? Hoy cuándo se me va a pasar. Pero cuando tenemos salud, ¿cómo nos sentimos? Mira, ni nos recordamos que tenemos salud. Entonces cuando viene la enfermedad, vas al médico y el médico te dice, tiene que tener 10 días de reposo. ¿Qué dices tú? ¿Y cuánto tiempo me va a doler esto? Como 5. 5 días de dolor. ¿Y de qué te acuerdas? De que unos días atrás estabas sano, no tenías dolor, que te podías mover libremente, podías bailar, podías ayudarle a embrutillar allá en tu casa y no te afectaba nada. Valorabas tu salud cuando tienes enfermedad. Eso es lo que Dios permite por medio de la adversidad. Que Dios trate con nosotros la paciencia, porque los momentos difíciles, para esperar las promesas de Dios, debemos de tener paciencia. Y esto provoca madurez. 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mira, Cristo vino, se hizo hombre, sí. Murió por nuestros pecados, sí. Resucitó, sí. Mira, todas sus promesas fueron cumplidas. Y dijo que Él volverá. ¿Ahora Él volverá? Sí. No sabemos cuándo, pero volverá. Wow. 38. Mas el justo vivirá, ¿cómo dice? Por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Dice, Dios no se complace en los que se alejan de Él. 39. Pero nosotros, dice, con todo lo que vivimos, con toda la adversidad que tenemos, la persecución que tenemos, no somos de los que retroceden para perdición. Esta palabra retroceden en el griego es la palabra hupostolé, que significa volver atrás, dejar de perseverar, dejar de confiar, retirarse de la carrera, dejar de ser fiel. Acá dice el 39, el escritor dice, nosotros, los que hemos madurado, los que estamos en el camino del Señor, no somos de los que dejan de perseverar a pesar de las circunstancias. No somos de los que se confían o se retiran de la carrera o dejan de ser fieles. No somos de esos. Ya no es tema. O sea, congregarme para mí es mi prioridad. Eso, no sé, ¿va a ir a la iglesia el domingo? No sé, hermanito. A ver si despierto. No es tema. Hay esposos que así le dicen a su esposa, ¿vamos a ir mañana a la iglesia? Hermano, eso no es tema. Y si tú tienes esas luchas de preguntarte si vas a venir, ten cuidado. Satanás, mira, está alerta. Nuestra mirada entonces, nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Mira, para los judíos David fue un gran rey y el rey más grande. Pero Cristo es el gran rey, superior a David. Porque Jesús era el único que reinará con justicia eterna. Job era un hombre justo que padeció sufrimiento. Pero Cristo es el único hombre perfecto que padeció el mayor sufrimiento y que fue hallado perfecto. Moisés, Abraham, José, Jeremías, Isaías, cualquier libro del Antiguo Testamento, absolutamente todos apuntan a Cristo. Las leyes nos demuestran nuestra pecaminosidad y asimismo apuntan a Cristo, porque el cumplimiento de la ley es Jesús. Y esto les estaba diciendo el autor de Hebreos. El Antiguo Testamento y la ley nos lleva una y otra vez a Cristo. Fíjense, poniéndonos en el lugar de ellos, los padecimientos de los hebreos, la vida que vivían, el costo era altísimo, altísimo.
Volvamos a Hebreos 10:19, que fue lo que leímos al principio. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, ahora por medio de Jesús, los que vinieron al curso de el tabernáculo pueden comprender un poco más esto. Teniendo libertad, dice, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. No se olviden que el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo, una vez al año, solo una persona. Y para entrar a ese lugar debía de entrar con la sangre expiatoria de un cordero que había muerto por causa del pecado. Y Él entraba echando sangre. El único medio que Él tenía para poder entrar al lugar santísimo era la sangre. Por eso nos está hablando que por la sangre de Jesús, que es lo que hacía el sumo sacerdote, tenemos acceso ahora al trono de la gracia. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo o la cortina que estaba antes del lugar santísimo que separaba estos dos lugares. Esto es de su carne, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora con Cristo ya no se necesita volver a los sacrificios, no se necesita derramar sangre. Antes se degollaban animales para acercarse a Dios y obtener misericordia. Ahora murió el Cordero perfecto Jesús, que nos da acceso ante el trono de la gracia. Ahí mismo en Hebreos 10 veamos el versículo 11. Mire lo que dice. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No nos olvidemos que los hijos de Moisés ofrecían sacrificios afuera. ¿Se acuerdan del altar de bronce? Los que vinieron al curso entienden un poco más. Pero el lugar santísimo se entraba solo una vez al año. Pero afuera se ejercía sacrificio todos los días, porque la gente llevaba por distintos pecados animales a sacrificar. Por eso dice que está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Esta era la actividad del antiguo pacto. Dice el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, dice, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Wow. Miren, en el tabernáculo no había sillas. ¿Se acuerdan, no, hermanos? No había sillas, porque todo era trabajo constante para los sacerdotes. Y el sumo sacerdote también tenía mucho trabajo ahí. Pero Cristo, al terminar su obra, dice que Él ascendió al cielo y se sentó. ¿Saben lo que significa esto? Consumado es. Está todo terminado, la obra cumplida, ya no hay más que hacer. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, la obra está terminada. Cristo está sentado a la diestra de Dios, el sacrificio de Cristo es suficiente y Dios está satisfecho. Imagínate que Israel quiere volver a los sacrificios. Por eso quieren levantar el templo otra vez. Tienen ya sus vacas sagradas, tienen los elementos, tienen todo para levantar el templo y volver a los sacrificios. Pero ¿qué dice la Biblia? Ya no hay sacrificio por los pecados. Es porque ellos rechazan a Jesús. Ahora, ¿cómo responde la iglesia contemporánea ante estas noticias? ¿Cómo respondemos sabiendo que solo en Cristo estamos seguros que Él tomó nuestro lugar de recibir el juicio de Dios? Que tendremos adversidad y las vemos a nuestro alrededor con nuestros hermanos. ¿Cómo la iglesia contemporánea recibe esto? Solo hay dos maneras. Una es aceptando la obra de Cristo y la otra es rechazando la obra de Cristo. Mira, si rechazas la obra de Cristo, la obra que se te dio a conocer, es más, algunos que saben que es cierto, que comprendes cuál es la verdad, que sabes que Jesús existió, que nació, que murió, que resucitó, que tienes los conceptos correctos, por decirlo de algún modo, pero no rindes tu corazón al Señor. Mira lo que dice el 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, mira, si yo entiendo lo que debo de hacer, pero no lo hago voluntariamente, aquí no está hablando de una lucha, sino de ya una rendición. Es como el que tiene problemas con la lengua. No puede controlar su lengua.
Y la Biblia le habla, hay capítulos enteros, una serie en la iglesia que hablaron de la lengua. Pero no puede controlar su lengua. El que ya no la controla es porque se rindió. ¿Se rindió? ¿Qué espera del Señor ahí? Nada, ya se rindió. No puede controlarla. No puede controlar sus intenciones, sus acciones, su carne. Por eso dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si seguimos viviendo la misma vida antigua y sabiendo y entendiendo que debemos de ser transformados, que debemos de rendirnos a Dios, que debemos de dejar nuestra antigua naturaleza y hacerla morir. A los judíos le pasaba que ellos tenían tantos ritos, pero conocían el Evangelio, dejaban los ritos. Y ahora veían la persecución, el costo, y ¿qué decían? No, prefiero volver a los rituales, a los sacrificios, y le doy la espalda a la gracia de Dios. En el Evangelio contemporáneo hay gentes en las iglesias así, que se congregan, pero le han dado la espalda al Señor, porque su vida es tan opuesta al Evangelio. Mira, hay gente con nosotros que nos ha venido a pedir consejo, y nosotros nunca damos consejo que no sea un consejo bíblico. Pero así todo, hay gente que ni le importa, hacen su vida. Y así nos pasa a todos. Vemos gente que realmente vive en oposición a Dios, pero declaran ser de Dios. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, si no, o sea, esto es lo que les espera, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Wow. ¿Qué es lo que les espera? Juicio. ¿Qué le espera al que se rinde al Señor? Gracia y misericordia. Dice que Él nos quitó del juicio. Nosotros no iremos al cielo a un tribunal para ser enjuiciados, no, solo iremos al tribunal de Cristo para recibir, pero no a los juicios de Dios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí habla de 3 términos importantes. Primero dice pisotear al Hijo de Dios. Esto significa menospreciar su obra redentora. Dios te redimió, pagó el precio de tu libertad, pero tú menosprecias eso. Es como la gente que tú le dices, busca a Dios, y dicen, después, como que no es importante. Después, dice, otro día. ¿Qué crees que es eso para Dios? ¿Tú crees que en el cielo dicen, ay, a lo mejor el otro domingo viene? Ay, bueno, señor Ángeles, tranquilo, el otro domingo va a ir. ¿Cómo crees que Dios toma eso? ¿Cómo crees? También dice el que tuviere por inmunda la sangre de Cristo. Esta frase se refiere a que con sus hechos y conductas consideran que hay otra manera de obtener perdón de pecados, como los judíos consideraban que la sangre de animales era suficiente. Todo el que considere que hay otro camino que no sea Cristo para llegar a Dios, pisotea y tiene por inmunda la sangre de Jesús. Dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto significa vivir contra la dirección y la obra del Espíritu Santo. Mucha gente cree que las obras le justifican y no la gracia por medio de la fe en Jesús. Hermanos, tus buenas obras no te justifican ante Dios, ni las buenas obras de nadie. Solo es la sangre de Jesús, solo es la fe en Cristo que nos ha redimido. Mi hermano, si tú aquí hoy estás jugando a ser cristiano, esto es lo que te espera. Dice la Biblia, una horrenda expectación de juicio. Mira, es por eso que Dios te trajo aquí hoy. Para que comprendas la necesidad de congregarte.
y te afirmes y cambiemos de una vez por todas, para que el día en que nos encontremos con Dios, el día que te encuentres con Dios, sea lo que esperas y no lo que no esperas. El castigo eterno será terrible. Mucha gente le da miedo hablar del infierno o no creen en el infierno, pero es real. Es real. Y dice la Biblia que será terrible, y esto debiera de poner una enorme carga en nosotros. ¿Sabes por qué? No tan solo por nuestra vida cristiana, sino por los que amamos. Yo sé que tú y yo tenemos familiares y personas que conocemos que no viven el Evangelio, que creen que sí. Hay algunos que no lo viven de plano, pero hay algunos que creen que sí. Y tú los ves vidas vacías, sin sentido, llenas de costumbres, de dogmas, de ideologías, pero no de Cristo, no del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso debería de poner una enorme carga en nosotros, saber que ellos están perdiendo y se van a ir al infierno. Ahora, usted me puede decir, bueno, pastor, mire, ha dicho hartas cosas, pero ¿qué tiene que ver con esto de ser ermitaño? ¿Qué tiene que ver con congregarme? Bueno, simple. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, eso ya lo entendemos, ¿verdad? Ahora tenemos chance de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos. Esta palabra en el original significa que tú te puedes acercar porque alguien ya sufrió las consecuencias de tu pecado. Tú no tienes que sufrir para acercarte a Dios. El acceso está abierto. Cristo abrió el acceso prohibido al hombre. Así que esta palabra acerquémonos, ¿sabes lo que significa? Corre. ¡Wow! Corre. Ya no necesitas las liturgias. Corre al Señor. Dice, acerquémonos con corazón sincero. La única condición es sabiendo lo que viene. No te soltarás de la mano del Señor a pesar de todo. Si sabemos las problemáticas que tendremos, podremos acercarnos sinceramente a Dios. Dios es el único que sabe quién es realmente sincero. Muchas personas en los hebreos decían ser cristianos, pero al llegar a la persecución se alejaban. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe. Esto quiere decir, totalmente confiado en la promesa de Dios y en su palabra. Purificados, dice, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí está la dualidad. Purificados los corazones y lavados los cuerpos. Mira, nuestro interior y nuestro exterior, rendidos a los pies de Cristo. Por eso dice el 23, con todo lo que están viviendo, dice, lo que Dios nos pide es mantengamos firme, sin fluctuar. La palabra sin fluctuar significa perseverar aún en medio de una tortura. Perseverar bajo presión. Mantengamos firmes, dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. O sea, nuestra confianza en Cristo. Esto es lo que demuestra nuestra salvación. La Biblia dice, quienes perseveren hasta el final, estos serán salvos. Pero hay muchos que están en las iglesias que nunca fueron de Cristo. Hay mucha gente que se aprende las canciones, se aprende ciertos textos, pero no persevera. La Biblia dice, todos los que perseveren hasta el final, que se mantengan firmes, sin fluctuar en la profesión de su esperanza. Dice, porque fiel es el que prometió. Mira, las tentaciones abundan, pero dice la Biblia que fiel es Dios para darnos la salida. Las promesas de Dios son confiables y confiando en Dios podremos permanecer. 24.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Mira, la invitación a creer y ser salvos es individual. La salvación es personal. Yo, por más que busque a Dios y mis hijos no quieren buscar de Dios, yo puedo ser salvo y mis hijos pueden perderse, y así también al revés. Es más, mucha gente a veces quiere salvar a muchos, pero ellos están perdidos. Como dice el apóstol Pablo, no, yo siendo heraldo de muchos, venga a terminar yo siendo reprobado. Por eso dice, considerémonos unos a otros. Mira, la salvación y el creer es individual, pero cada uno de nosotros, al saber que de manera individual nos presentaremos ante Dios, debemos de entender que la obra redentora de Cristo tiene un lado colectivo. Para permanecer necesitamos la ayuda de otros. Qué curioso, ¿no? Todos nos presentaremos de manera individual ante Dios, pero la labor en este tiempo es colectiva. Todos debemos de ayudarnos a perseverar. Debemos de animarnos a seguir adelante. Nos llamamos, compartimos, nos enviamos un mensaje. Nos necesitamos unos a otros. Yo he visto a muchos de aquí que tienen su WhatsApp, hombres y mujeres. Pero el WhatsApp de Gourmet no lo contestan nunca. El de hombres, nunca. El de mujeres, nunca. Los de Ujieres, menos. Ya me dan ganas de, ya no de sacarlos del grupo, sino de sacarlos de... Hermanos, ¿por qué? Pero yo los veo pegados en los teléfonos. Y eso es lo más triste. La gente considera hoy que estar comunicados es estar al tanto de eso. Y el Evangelio es más que eso. Nos necesitamos. Eso de que mi esposa escriba en mujeres, yo en hombres, no es porque tengo tiempo libre, hermanos. Cada vez que alguien escribe en el WhatsApp, los hermanos de Gourmet, los hermanos de Ujieres, nosotros en varones, mi esposa en mujeres, es porque dejamos un tiempo para dar algo. Un mensaje, una advertencia, una información, algo. Pero ahí es la manera que hoy hay para comunicarse. A nosotros no somos tan de eso, pero imagínate si estuviera muriendo un hermano, pues nadie oró. Te enteras a la semana después. ¿Sabes cuál es la manera que tienes hoy de animar a otros? Usando los medios que tienes. Fíjate, nosotros antes hacíamos en Navidad que trajeran tarjetas de Navidad los hermanos para repartir aquí a todo el que dedicaran sus tarjetas de Navidad. Y nos llevaban una caja llena, teníamos de tarjetas, hasta que alguien lo mal usó para mandar otra clase de mensajes. Qué curioso, ¿no? En la iglesia hay gente que ama a Dios y hay otros que no. Por eso es importante entender que mi responsabilidad ante Dios es individual, pero la obra de Dios se da también de manera colectiva. ¿Por qué es importante congregarnos y estar juntos? Porque mira, todos, sin duda todos los días somos bombardeados con la tentación de dejar a Cristo, de abandonar la fe. Para algunos de nosotros eso ya no es tema, pero para algunos de ustedes sí, y para otros lo será. Que dejen el Evangelio, que están perdiendo el tiempo, que están mal ubicados, que es una tentación diaria. En tu trabajo, en tu hogar, seremos ofendidos, atacados. Tu propia familia te va a empujar a dejar el Evangelio. Cuando tú te juntas con gente que no es cristiana, te quieren obligar a tomar, a fumar, a participar de sus cosas. Te quieren llevar tras un montón de ideologías que van contra el Evangelio. Te van a acusar de fanatismo, de locura, hasta te van a insultar. Mira, las batallas las peleamos día tras día, somos tentados a alejarnos del Señor. Por eso nos necesitamos unos a otros.
Yo encuentro triste cuando algunos de ustedes se aíslan. Algunos de ustedes son inubicables, hermanos. Es más fácil dar con el presidente que con ustedes. No hay manera. Hay algunos de ustedes que los llamo y dicen, es que si yo no tengo registrado el número no lo contesto. Como si, no sé, los estuvieran secuestrando. Yo encuentro curiosa esa respuesta. Fíjense que es como poco ético, viéndolo de una perspectiva nada más natural. Pero cristiano, ¿por qué no contestas llamadas de alguien que no conoce el número? Puede que tengas muchos acreedores, ¿no? O debes mucho para que se entienda, ¿no? Algunos dicen acreedor, ¿qué es eso? ¿No? Todos los días somos bombardeados, por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso el 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta palabra considerémonos significa prestemos atención cuidadosamente. También significa hablemos mirándonos a los ojos. Fíjate, cuando tú a alguna persona la miras a los ojos y dices, ¿cómo estás? Dice, bien. ¿Y cómo te ha ido? Bien. Porque el que está bien te mira a los ojos y dice, bien, bien. Hay otros que te miran a los ojos y dicen, bien, bien, bien. De eso se trata, mira, la intención del cristiano. Aquí es saludar para saber cómo está el otro, porque me importa. No de chismoso. Me importa, porque lo amo, porque lo necesito. Es ponerse a disponibilidad de los demás. Por eso dice, considerémonos, prestémonos atención cuidadosamente. Pensemos y practiquemos maneras de motivarnos unos a otros. Por eso dice, realizando actos de amor y buenas acciones. Esto es algo mutuo. Dice, sostengámonos mutuamente para que juntos perseveremos en este camino. Fíjate, los lectores de esta carta eran creyentes que estaban padeciendo persecución. Presos, golpeados, maltratados, ofendidos, despojados de todas sus cosas. Saliendo del judaísmo. No tenían ninguna garantía de nada. Ahí estaban en la lucha. Y dice, considerémonos los unos a otros. Oye, si tú sabes que un hermano aquí no tiene que comer, ¿por qué no consideras hacer algo? ¿Por qué tiene que hacer algo solamente la iglesia? Si yo sé que un hermano no tiene cómo irse, considéralo. Aquí hay muchos que no tienen transporte para irse, considéralo. Considerémonos, eso es amor. Nos necesitamos. Hay hermanos de ustedes que dicen, no, pastor, el día que Dios me dé un auto, va a estar ahí para la disposición del Señor. Amén. Y después cuando lo tienen lleno. O no tienen tiempo. Eso está explicando acá, dice, hermanos, dice, ustedes que sufren tanta persecución. Hay hermanos de ustedes que no tienen nada, hay otros que tienen familiares en la cárcel por causa del evangelio. Otros vienen con los ojos amoratados, golpeados. Otros de ustedes se quedaron sin nada y están aquí con nosotros, dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen el hábito de no congregarse, dice, hay algunos que vienen a un domingo al mes, hay otros que vienen domingo por medio, otros casi nunca vienen. Hay algunos hermanos aquí que yo los miro de acá arriba y vieran la cara de desenchufados que tienen, no se la creen. 25 semanas hablando de hobby, vinieron 4, no sabían nada, vinieron 4 semanas. Solo sabían que se llamaba Job. Está hablando de que si estás desconectado del lugar donde Dios estableció fortalecernos, no tan solo estarás desconectado de la iglesia, sino del mensaje. Porque quien no es parte del cuerpo nunca podrá estar en conexión con Dios. Y eso es lamentable. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por causa del costo. Algunos iban los días que no había control migratorio probablemente, o que no había control policial. Entonces cuando no había problemas para ir y no tenían ningún costo, iban.
y se congregaban. Y ahí estaban con ellos, pero cuando había costo que pagar, se alejaban. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Imagínense, ellos tenían la esperanza de que Cristo viniera. ¿Qué nos queda a nosotros? 2000 años después. ¿Qué cree usted ahora? ¿Valdrá la pena perseverar? ¿Cómo tenemos entonces que animarnos? ¿Qué responsabilidad es la que tenemos? Es tan trascendente e importante que el creyente madure y entienda que el congregarse es parte del Evangelio. Cristo ya viene, vale la pena perseverar. La Biblia dice que debemos de recordar que quien comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, que Dios no nos dejará solos si le buscamos, que Él permitirá que seamos tentados, dice la Biblia, pero juntamente con la tentación dará también la salida para que podamos resistir. La Biblia dice, procura, esfuérzate en presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. La iglesia, hermanos, es el único lugar donde seremos capacitados para saber cómo vivir en nuestra vida. Satanás usa esta ambivalencia en los creyentes de hoy. En los creyentes que tienen esta mala costumbre de considerar cualquier cosa más importante que buscar de Dios. Pero ¿sabes para qué? Mira, Satanás no quiere que tú escuches la palabra. Satanás no quiere que tú adores a Dios y te postres a los pies del Señor junto a otros creyentes. Porque Satanás no quiere que tú escuches, ni que tampoco cantes, ni que expreses o conozcas las verdades que cantamos y oímos a través de su palabra. Satanás no quiere que te relaciones con otros creyentes maduros. Porque si te relacionas con creyentes maduros, esos te van a amar y te van a cuidar. Pero además te van a hacer ver tus carencias, tus errores y tus virtudes. Satanás te quiere lo más expuesto posible, lo más ignorante posible y lo más despegado de Dios, porque sabe que tú eres presa fácil. No existe el cristianismo sin iglesia. Nadie puede ser un cristiano sin iglesia. Y si no existe el cristianismo sin iglesia, no existen los cristianos que no se congregan. El otro día un hermano me tiraba una broma, me dijo, pastor, yo soy un cristiano de internet, me dice. Porque yo me congrego con ustedes viéndolos. Pero eso es muy distinto, está en otro país y no hay dónde congregarse. Pero aquí, nosotros, ¿quién entonces es el cristiano que está exento de congregarse? Mira, el que no tiene posibilidad de hacerlo. Todo aquel que tiene la posibilidad, Dios le demandará pertenecer al cuerpo de Cristo de manera activa. Ahora, ¿por qué entonces viene este síndrome del cristiano ermitaño? Porque es un proceso de la vida cristiana. Porque nosotros venimos de un sistema de afinidades y llegamos a una iglesia con gente muy distinta. Y sobre todo cuando servimos y compartimos con ellos nos damos cuenta que son seres humanos. Y a veces queremos poco a los seres humanos. Algunos los quieren menos. Somos antisociales en el mundo y pensamos que podemos llegar a la iglesia siendo antisociales. Somos altaneros, aislados en el mundo y pensamos que la iglesia es igual, pero te digo algo, la Biblia dice que no. No, porque yo necesito al que está al lado, aunque no lo creas, lo necesitas. Y generalmente nos sentamos con nuestra familia y es fácil decir sí lo necesito, pero al de atrás, a los hermanos que nos sirven, nos necesitamos. Por eso incluso la Biblia dice que si tú traes tu ofrenda al altar, fíjate hablando del altar, y tienes problema con tu hermano, ¿qué dice? Mira, deja ahí tu ofrenda, anda, soluciona tus problemas y después ven y trae la ofrenda para que sea acepta. ¿Por qué Dios nos insta a que si necesitamos perdón de Dios, necesitamos arreglar nuestros problemas? Porque ¿quién puede presentarse ante Dios siendo
una persona aislada. Nadie. Porque necesitamos a los demás. ¿Sabes qué? Esto es duro de comprender. Porque a veces creemos que podemos hacerlo todos solos, pero no. Es imposible. Dios nos exhorta que necesitamos del otro. ¿Sabes lo que se necesita para eso? Humildad. Humildad. Por eso aquí, si tienes un amigo en la iglesia, mira, y este amigo no te dice nada porque faltas, no es tu amigo. A lo mejor es amigo tuyo por afinidad. Pero si aquí tienes a alguien conocido que te escribe y dice, ¿qué pasó? ¿No te vi el domingo? ¿Dónde andas? Si nos animamos, nos comunicamos y tenemos una relación activa, es porque está Cristo en nuestros corazones y entendemos que necesitamos del otro. Mis hermanos, debemos de tener un corazón humilde para ponernos en el lugar de los hebreos, que sin duda lo que ellos vivieron es incomparable a lo que vivimos nosotros. Nuestro evangelio cómodo occidental nos permite sentarnos de pierna arriba en un sillón mirando lo que debemos de hacer. Te digo algo, estamos equivocados. Lo que debemos de hacer nosotros es dejar nuestra comodidad, ponernos en los extremos de la iglesia primitiva y comenzar a vivir el evangelio real. Y el evangelio real es morir a la opción de congregarme y saber que es mi responsabilidad. Mi urgencia como cristiano es dejar el día del Señor para el Señor. Si tú sales de vacaciones, nos alegramos contigo y disfruta. Pero durante el año, no es que salgo otra vez de vacaciones, pastor. Mensual se va de vacaciones. Arréglalo entre semana. Mira, si no es por mí, a mí no, de verdad con mi esposa nos encanta cuando están todos, y ahora que hay muchos de vacaciones nos gustaría que estuvieran todos, ¿no? Toda la iglesia llena. Pero no es el sentir. Lo que nos importa es que seas parte del cuerpo de la iglesia. Que sirvas, te comprometas, te involucres. Que cumplamos lo que dice la palabra de Dios. O necesitamos una persecución como los hebreos para entender esto. ¿Sabes? Cuando yo lo leía, me daba vergüenza y tristeza. Nuestra situación cristiana hoy, comparada con ellos, no hay comparación. Hermanos, necesitamos del otro. Mire el que está a su lado. Y ahora mire el que está al otro lado. El que está atrás. Nos necesitamos. Por eso Dios formó la iglesia. Por eso este proceso que podemos vivir en algún momento de que a lo mejor no necesitamos a nadie. A través de la palabra de Dios, Dios nos hace reflexionar y decir, ¿sabes qué? Yo necesito congregarme, necesito ser parte ya del cuerpo de Cristo, necesito ser parte de la iglesia, necesito ser parte con mis hermanos. Necesito abrir mi corazón, voy a ver alguno con el que yo pueda abrir mi corazón y tener una relación. En vez de irme rápido, me voy a quedar a comer con los hermanos, a ver con quién puedo hablar, con quién puedo establecer un lazo. Fíjate, con mi esposa nosotros veíamos cuántos hermanos extranjeros tenemos. Tenemos hermanos que tienen bastantes necesidades económicas. ¿Y cuántos de nosotros en Navidad y Año Nuevo nos acordamos? Si a lo mejor los hermanos no tienen nada, invitémoslos. A ver, ¿a quién, pastor? Mira, ¿qué familia tienes disponible que yo pueda invitar a mi casa a cenar? Estamos ahí encerrados, mira, en nuestras cuatro paredes, olvidándonos del resto. Nos olvidamos de las necesidades del otro. Es fuerte. Hay hermanos, mira aquí, que no tan solo necesitan que les ayudemos a estar bien aquí en este país que para ellos es nuevo. Necesitan afecto, que alguien los abrace, que les diga, miren, somos hermanos, no nos conocemos, venimos de países diferentes, pero cuenta conmigo. Eso es ponerse en el lugar del otro, considerar al otro, entender que nos necesitamos, no aislarnos, irnos de aquí y olvidarnos de todo. ¿Qué sentido tiene el evangelio así? Ni el llanero solitario estaba solo, tenía a su compañero toro.
cristianos debemos de comprender la urgencia de congregarnos, pero mira, por la necesidad que tenemos de Dios. Es por eso que para un cristiano maduro, esto no es tema, congregarse. No. Nosotros sabemos aquí con quién contamos, ¿verdad? Algunos de ustedes que sabemos que contamos con ustedes son inquebrantables en eso, pero hay otros que sabemos que no. Y esperamos que Dios haga la obra en sus corazones, que les permita entender a ustedes, hermanos, que el congregarnos es una responsabilidad del creyente. El ser parte de la congregación es una responsabilidad del creyente que Dios delega. ¿Sabes para qué? Para que ya no estés solo. Aquí hay algunos que se sienten solos, pero mira a tu alrededor. Habemos muchos que estamos disponibles para que no estés solo. Abre tu corazón también. Si esto no es que uno ande buscando, quiero ser mi amigo, me da su teléfono. Es algo mutuo. Es algo mutuo. No es mi teléfono, hasta yo lo pongo ahí en las páginas de la iglesia. Estamos disponibles. Un hermano nos preguntaba el otro día: pastor, ¿a qué hora le puedo llamar? 24/7. ¿En serio? Hay hermanos de ustedes que me llaman a las 4 de la mañana. Pero ahí estamos. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque de corazón mi anhelo es ser útil para ustedes. Ese debería ser también la disposición de ustedes para con los demás. Que seamos un cuerpo, hermanos. Que entendamos que el ser un cristiano ermitaño que se quiere alejar de la situación es un error porque está expuesto. Nosotros deberíamos de atraer a esos cristianos y decirle: estás en un error, congrégate, busca de Dios, acércate al Señor. Mira el costo de los hebreos, hermanos. Qué impresionante el costo de la iglesia de los hebreos. Qué impresionante. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, Señor. Y siendo, Señor, absolutamente honestos, hemos vivido tiempo, Señor, como veíamos la semana pasada, que hemos dejado de considerar que el caminar, Señor, el evangelio no es fácil. Y hemos caminado un evangelio facilista. Y siendo honestos hoy, Señor, siendo completamente honestos también, Señor, a veces hemos considerado en nuestra vida, y algunos de mis hermanos consideran hoy que pueden solos, que pueden aislarse y vivir un evangelio a su modo. Pero a través de tu palabra nos damos cuenta que es imposible, Señor. Es imposible solos. Por eso te damos gracias por nuestros hermanos fieles de este lugar. Porque ese grupo de gente fiel, Señor, que no considera el dejar de congregarse, que para ellos eso no es tema, que en su vida, Señor, lo más importante es buscar tu rostro, son los que sostienen tu iglesia hasta que otros se sumen, Señor. Gracias por la mentalidad de muchos, Señor, que consideran, Señor, su necesidad constante en madurar y en crecer y en ser ejemplo para los demás. Ayúdanos, Señor, a entender lo que habla el libro de Hebreos, a ver con urgencia, Señor, la necesidad que tenemos de los demás. Gracias por mis hermanos, Señor, hoy, por cada uno, Señor, de los que ha podido venir, los que nos miran por internet, Señor, que podamos entender todos la necesidad que tenemos. Con urgencia, Señor, con urgencia de congregarnos y de ser cuerpo, de pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque sin duda nos presentaremos de manera individual ante ti, pero asimismo, Señor, tú nos has permitido que la iglesia, Señor, sea una comunidad de gente tan distinta, con luchas, Señor, adversidades, problemas, pruebas, enfermedad, que nos podemos fortalecer mutuamente, poniéndonos en el lugar del otro, Señor, pudiendo, Señor, estar disponibles para otros, para hablar, para comer juntos, para darnos tiempo, para bendecirnos mutuamente, entendiendo que los que han madurado, Señor, pueden ponerse en el lugar de los que están en el proceso de madurez y ayudarles, Señor, apoyarles, bendecirles. Por
Por eso te damos gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra, para darnos cuenta, Señor, que si somos honestos y vivimos estos procesos, debemos de reflexionar, recapacitar y volvernos a ti y darnos cuenta que necesitamos de tu iglesia, de nuestros hermanos, y la urgencia que tenemos en congregarnos constantemente, porque sabemos que tu venida está cerca. Tú vendrás, Señor, sin duda, y queremos estar preparados cada día para enfrentar nuestra semana y poder vivir para ti. Gracias por el hermoso ejemplo de la iglesia, Señor. Los hermanos que eran judíos, Señor, que se volvieron a ti. Qué alto costo pagaron, Señor. Para nosotros es incomprensible. Por eso ayúdanos, Señor, a que en medio de la sociedad en la que vivimos hoy valoremos esto y andemos en sus pisadas de nuestros hermanos. No cometamos los errores que cometieron algunos que te dejaron, Señor, por no perder o no pagar el precio, Señor, de vivir para ti. Y ayúdanos, Señor. No sabemos lo que se nos viene, no sabemos lo que le depara, Señor, el futuro a nuestra nación, pero hoy, Señor, en nuestra posición actual, ayúdanos a permanecer en ti. Te damos gracias con todo el corazón. Gracias, Señor, a través de Jesús. Amén. Amén. Amén.